leer juntos, compartir juntos algunos versículos y seguramente nos vamos a darle por lo menos un cuadro general por lo menos por hoy y si Dios permite en otra ocasión vamos a ir entrando más a fondo. Y quiero compartir la referencia que está en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, vamos a dar lectura al versículo 1, en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Vemos en esta parte, sabemos que la epístola de la 2 Corintios habla un poco de la reconciliación, habla un poco del resultado que el apóstol Pablo venía tratando en 1 Corintios, pero también habla de cómo se van manifestando los dones inefables del Señor por medio del resultado, ¿verdad? Y en esta parte el apóstol Pablo en el versículo 1 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Qué interesante, porque el apóstol Pablo está puntualizando cuál es la base y dirección de nuestro llamado. Y es un poco ese el enfoque, ¿verdad? Nuestro llamado, nuestro privilegio, dónde estamos parados nosotros hoy día. Porque venimos escuchando bastantes mensajes, bastantes porciones, y debemos de saber dónde estamos parados nosotros de repente para poder ver cuál es nuestro presente y cómo afrontarlo. Porque proféticamente la palabra que dice que estamos en tiempo de apostasía, ¿verdad? Errores no solamente de maestros, sino verdades disfrazadas, ¿verdad? Maestros que se levantan según su propia concupiscencia. Entonces, lo que nos toca a nosotros es pararnos y ver exactamente cómo usamos las herramientas que tenemos para afrontar este tiempo de preparación. Cómo este templo del Espíritu se prepara cuando aquel venga, como decía, a buscar su iglesia. ¿Cómo nos preparamos? Y eso va muy de la mano lo que el apóstol Pablo acaba diciendo, porque una de las cosas que dice que nuestro llamado no es según relación ni para ser de hombre. Por eso dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Será que necesitamos realzarnos nosotros mismos a nosotros, ¿verdad? O tenemos necesidad, como algunos dice, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está tratando de tomar el enfoque de que no es por relación ni por parecer de hombre que somos llamados al servicio del Señor. Y hoy vemos, ¿verdad? De repente, esa es la tendencia. Parecer de hombre, adulación de hombre, exaltación del hombre, y un poquito y se desvía de eso, ¿verdad? Vemos en las iglesias, va entrando, por ejemplo, filosofía de hombre, porque usa la palabra, pero cuando el desarrollo se centra en mí, ya deja de ser el principio de Dios, sino ya en mi conveniencia. Entonces, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es de justamente cuando termina el capítulo 2, va tratando este punto, como dice, pues no somos como muchos, dice, el versículo 17 del capítulo 2, ahí arriba nomás, dice que medran falsificando la palabra de Dios. Y de esto es lo que el apóstol Pablo trata en el versículo 1, ¿verdad? De tener cuidado de esto, de que acomodemos la palabra a mí, ¿verdad? Medran significa sacar ganancia de algo.
¿verdad? Y dice, como no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, además de sacar provecho propio, porque si vemos el Evangelio de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, es la edificación de la iglesia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no somos como algunos que se nutren para sí mismos de la palabra, y no solamente eso, sino dice, falsificando la palabra. Y es lo que hoy en día estamos viendo en cantidad, más con el auge de las redes, ¿verdad? Ya se levanta pseudo cristiano y gente que conoce la Biblia, y gente que viene con Biblia en mano y con versículos, que justamente hacen esto, y se acomodan para ganancias propias, falsificando la palabra de Dios. Y dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, dice, hablamos en Cristo. Entonces, ¿qué manera nosotros vamos ministrando este templo del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos acomodándonos nosotros a la palabra, no la palabra a nosotros? Y ese es el propósito del Señor. De hecho, cuando vamos al versículo 5, justamente eso es lo que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 7, justamente habla de eso. Dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Si entendemos que somos vasos de barro, vamos a ir entendiendo que todavía necesita ir cocinándose este barro. Necesita ir puliéndose. Necesita más de este tesoro que está en nosotros, esta nueva creación. Este que es Cristo en nosotros, que debe producir esperanza. Dice, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Somos competentes porque no depende de nuestra capacidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y ese es el enfoque de gracia que el apóstol Pablo da. Siempre es edificación del cuerpo de Cristo, bajo la guía del Espíritu, porque el Espíritu usa la palabra de Dios. Pero la administración del cuerpo de Cristo tiene que ser entendiendo que la obra es del Señor. Y vemos como el apóstol Pablo en 1 Corintios trata justamente esto cuando dice, ni yo soy de Apolos, ni yo soy de fulano, ni de mengano, ni de sultano. ¿Verdad? El crecimiento lo da Dios. Entonces nuestro enfoque justamente debe ser eso. ¿Qué lugar estamos teniendo con respecto a este tiempo y cómo se desarrolla la palabra de Dios? Porque o eso nos va a levantar o nos va a atrasar. Sencillo. Hay la iglesia que va para adelante, hablando de los propósitos de Dios, y hay la iglesia que se estanca, ya sea porque no entiende los propósitos o porque medran falsificando la palabra de Dios. Y vemos que eso va hacia otro lado, pero se estanca al fin, ¿verdad? Entonces el propósito justamente es de que podamos entender, de tomar con compromiso el llamado que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, habíamos dicho que no depende de nuestra capacidad, y es por eso que es necesario que se produzca en cada uno de nosotros un cambio, una renovación, de acuerdo al pensamiento de Dios. El cambio que usted y yo venimos, que el Señor viene trabajando en nosotros, tiene que ser de acuerdo al pensamiento de Dios. Tiene que ser de acuerdo al propósito de Dios, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha declarado en su palabra. Si vamos rápidamente, sin dejar 2 Corintios, en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y el apóstol Pablo, en todo su desarrollo, es como nos prepara para que seamos puntillosos, ¿verdad?, en el mensaje de gracia que debemos de dar, o que se está desarrollando hoy. Hebreos capítulo 13 y el versículo 21. Vamos del versículo 20, 13-20 de Hebreos. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad.
Y por eso decíamos, necesitamos ser moldeados conforme al pensamiento de Dios. Y dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él produce en nosotros. Él debe producir ese cambio en cada uno de nosotros como a Él le agrada. Y ahí hay un problema. Porque lo que a Dios le agrada generalmente a nosotros, como hombres carnales, no nos agrada. Hay mucho que el Señor necesita sacar de nosotros, moldear, ¿verdad? Y transformar para que nosotros seamos a imagen de ¿quién? De Cristo. Nuestra medida, nuestra plenitud siempre va a ser Cristo. No hay otra medida. Y ese proceso es el cual el Señor nos llama. Y en ese proceso también estamos nosotros llamados a ministrar la gracia por medio de Jesucristo. Por eso cuando vamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. ¿Quién es el mensaje de Cristo? El mensaje de la gracia. Somos cada uno, dice. 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, y atiendan cómo va desglosando y va siendo muy puntilloso, ¿verdad? En los detalles. Dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que nosotros debemos dar no puede dar lugar a dudas. Porque el Evangelio de Jesucristo no tiene dudas. Pero cuando hoy miramos el mundo como está, inclusive de muchos creyentes, hay más duda que certeza, ¿verdad? Hay más mentira que verdad. Esa es la realidad. Entonces dice el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino que en tablas de carne del corazón. Y eso es gracia, hermano. Porque si fuera escrita en un corazón de piedra, entonces sería ley. Es por eso que primeramente necesitamos entregar nuestro corazón al Señor. Y dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. ¿Y qué es entregar nuestro corazón al Señor? Porque ahí tiene que ser escrita esta carta que somos nosotros. Entregar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro carácter. Todo nuestro ser entregamos para que el Señor pueda escribir una nueva carta en esa nueva vida. Y esa carta debe ser direccionada como a Él le agrada, dice, de acuerdo a las virtudes de Cristo. Por eso dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo. Ahora, la pregunta obligada que cada uno debemos hacernos dice, ¿qué están leyendo los demás de nosotros? ¿Será que hemos tomado el camino correcto, verdad? Y debe ser a lo mejor una pregunta que cada día debemos hacer. Decía un hermano, cada día cuando nos levantamos, decidimos qué vestido usar, ¿verdad? ¿De la vieja creación o la nueva creación? Es una decisión que cada día hacemos. Y de eso va a depender que la gente esté leyendo en nosotros, ¿verdad? Y es simpático porque es como si nos vestimos mal, es como que yo pueda decir que soy de Cerro con camiseta de Olimpia. Una cosa no va con la otra, ¿verdad? No hay caso. Ni con chicle, como dice por ahí. Entonces, en la carta que debemos ser nosotros de Cristo, en esta administración de gracia, es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos eligiendo cada día para vestirnos? Y que no es solamente eso. Decía, en Segunda Crónica hay un pasaje donde cuando leían las tablas de la ley, dice que los levitas, dice, se encargaban de que el mensaje se entendiera. Hacían entender lo que se estaba leyendo. Entonces nosotros podemos estar muy llenos de gracia, muy llenos de Cristo, pero si el mensaje no se entiende, entonces estamos complicados. Entonces, ¿qué es lo que los demás están leyendo nosotros? ¿O cuál es el mensaje que estamos enviando? Damos a entender. Porque nosotros podemos decir, soy creyente.
Y si leemos ahí 2 Corintios más adelante, nos dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, en el capítulo 5, versículo 20. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando? Porque eso va a determinar cuando el Señor Jesús hace la oración, ¿verdad? En Juan capítulo 17, justamente dice eso, ¿verdad? Para que el mundo crea que les enviaste. ¿Por qué? Porque su iglesia es uno con Jesús como Jesús es uno con el Padre. Para que el mundo crea. Entonces, si no estamos dando el mensaje correcto del Evangelio, ¿cómo es que el mundo va a creer? ¿O por qué el mundo va a tener que creer? Cuando el responsable de tener ese mensaje de gracia, de misericordia y de salvación, ¿verdad? Somos nosotros. Decía el hermano en estos días, decía, debemos orar para pedirle a Dios en este tiempo cómo quiere que ministremos su mensaje. En este tiempo difícil, ¿verdad? Porque el mundo va a día uno delante nuestro muchas veces. Y dice, ¿cómo entrar en ese hogar, en esa vida, con el mensaje de gracia? Porque son otros tiempos. Pero el Señor tiene que dar esa sabiduría. El Señor tiene que abrir esa puerta, ¿verdad? Y nuestra vida muchas veces es esa llave. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, siendo manifiesto que sois cartas, dice, de Cristo, expedidas por nosotros. Y eso una vez más afianza, ¿verdad?, la necesidad que tenemos, primeramente, de entender el evangelio de Pablo a la iglesia. Porque es lo que dice él acá. Sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Ese es el mensaje que deben llevar. Por eso es que muchas veces encontramos hermanos que solamente agarran los evangelios, no acá está el evangelio. Y cuando agarra solamente los evangelios sin contrastar con lo de Pablo, se crea conflicto y tiene dudas. Va, no va, viene, no va, ¿verdad? Entonces, es nuevamente, ¿cómo nosotros damos ese mensaje de gracia y entendimiento? ¿Qué tan claro es el mensaje que damos de gracia, verdad? Ese debe ser el enfoque también de nuestra manera. Ahora, hay muchas formas de dar un mensaje. Hay muchas formas. La palabra da infinidad de formas en que usted y yo, como hijos de Dios Altísimo, como herederos y coherederos con Cristo, debemos caminar, vivir y desarrollarnos de tal manera que nuestro mensaje sea claro. Que nuestro mensaje sea claro. Podemos decir que nuestro andar es una forma de dar mensaje. ¿Cómo nos comportamos? ¿O por dónde nos comportamos? Nuestro comportamiento, nuestro carácter. ¿Qué mensaje está dando nuestro carácter? Si es más el vestido viejo, el vestido nuevo, ¿verdad? Nuestras expresiones, cómo nos expresamos delante de nuestros hermanos, delante de extraños, delante de impíos, ¿verdad? Nuestro pensar, nuestras palabras, o sea, un montón de cosas que radica cómo hoy nosotros podemos manifestar este mensaje. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y el versículo 2 al 6. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Colosas y le da algunos puntos bastante interesantes de lo que ya veníamos diciendo, ¿verdad? Del versículo 2 al 4 justamente dice, perseverad en la oración. Es nuestra necesidad. Perseverad, ¿por qué? Dice, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. ¿Cuánta necesidad hay de la palabra en este mundo, en este tiempo? Y mucho. Pero dice, nuestra necesidad es orar, para que el Señor abra puertas.
Si no me abre a mí, que le abra al hermano, pero orar para que su palabra pueda correr, ¿verdad? Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dice, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, dice el versículo 4, cómo debo hablar, de qué manera. Y una de las cosas que vamos entendiendo es que sea cual sea nuestra situación hoy, debemos entender y cuidar cuál es el mensaje que estamos dando. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en nuestra situación? Y vamos a un ejemplo en Hechos, capítulo 4. Tenemos cuando surgía la iglesia primitiva, ¿verdad? Es interesante, hermanos, cómo se manifestaba la iglesia primitiva. Por eso, en medio de nuestra circunstancia hoy, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Y dice en el capítulo 4, y el versículo 3 dice, y les echaron mano. Hechos capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Acá nos habla cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio, ¿verdad? Y le apresaron. Fueron presos. Como cuando leímos en Colosenses, cuando el apóstol Pablo también estaba preso cuando escribió Colosenses. Y acá le apresaron porque ellos estaban hablando, dice, acerca del camino. Ahora, en el versículo 29, vean, se desarrolla en el capítulo 4 todo la trama acerca de Pedro y Juan delante del concilio, pero en el versículo 29, la oración de los apóstoles, miren lo que dice. Y qué lindo es, hermano, dice. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas. Versículo 29 del capítulo 4. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios y mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Cuál era la oración de los apóstoles? Por eso decíamos, nuestra circunstancia no puede, tenemos que entender cuál es el mensaje que estamos dando, ¿verdad? En medio de porque hoy tenemos problemas, tropiezos, obstáculos, estamos llenos de eso. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Y acá los apóstoles estaban siendo apresados, fueron liberados por la obra del Señor, pero dice nuevamente ellos, ahora mira sus amenazas. Dice, y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y en el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles, dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Ese es el resultado. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros, ¿verdad? Que a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestras circunstancias, sigamos ministrando la gracia de Cristo. Para testimonio del Señor delante de los demás. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo que nuestra vida muestra en medio de nuestras circunstancias? Porque hoy más que nunca el Hijo de Dios va a seguir teniendo y va a tener circunstancia tras circunstancia, problema tras problema, ¿verdad? Pero el problema no es lo que estamos pasando, sino cómo reaccionamos ante ello. Es más, si miramos el versículo 7 del capítulo 6, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, Hechos 6:7, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El resultado, y eso fue justamente también luego de que fueron apresados, de que eran perseguidos. Nuevamente, el Señor responde, cuando nuestro carácter, nuestro caminar, nuestro desarrollo en la gracia del Señor es direccionado conforme al pensamiento de Cristo, conforme al pensamiento que tiene Dios para cada uno, el Señor nos va a amparar. Y puedo asegurar, hermano, que es muchísimo mejor el resultado con el Señor que fuera del Señor. Por eso, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Qué cuidado tenemos de dar a este mensaje? Porque vean lo que dice el Señor Jesús en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el versículo 13, vamos a leer. 14, 13. Perdón.
Dice el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 1. Dice su palabra, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿de qué manera nuestra conexión con el Señor va a ir dando frutos? Por eso decíamos, ¿cuál es el cuidado que tenemos? ¿Cuál es el cuidado que tenemos delante de Dios para mostrar esa gracia que hemos recibido? El Señor dice en otra porción, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Es más, el Señor dice que salte para vida eterna. ¿Cuál es el mensaje que damos, verdad? Ese es cuando el Señor, ahí en el capítulo 14, versículo 1, versículo 3, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito que el Señor nos llama. Y en la manera que vamos a ir siendo ministrados por el Señor a medida que vayamos dejándonos. Ahora, volvemos a repetir esto. Nuestras circunstancias no pueden o no deberían direccionar nuestro testimonio o nuestro paso de fe. Si de nuestro interior corren ríos de agua viva, dice que salte para vida eterna, y estamos sujetos a la vid verdadera, entonces nuestro testimonio es lo que va a direccionar nuestras circunstancias, no al revés. ¿Se imaginan, hermanos, si vamos a reaccionar en la manera que este mundo nos sigue tratando? Hay desesperanza, hay duda, hay dolor, hay desesperación, ¿verdad? Hay nerviosismo, hay estrés, hay todo lo que hay. ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que vamos a mostrar gracia? Si nos acomodamos a la cultura de este tiempo, es imposible. Por eso es que nuestra vida y nuestro caminar tiene que ser diferenciado de este mundo. Este templo, este vaso de barro, tiene que mostrar que es templo del Espíritu, que se maneja bajo principios espirituales, que es direccionado bajo principios espirituales, no al revés. Y una referencia muy interesante tenemos en 1 Corintios. El apóstol Pablo justamente le habla a los corintios cuando va tratando algunos problemas, algunos litigios en 1 Corintios capítulo 3, del cuidado que debemos de tener de este pequeño detalle. Como decíamos, ¿por qué mucha gente no cree en el Evangelio? Porque los que tienen que llevar el mensaje del Evangelio lo están llevando. No hay esa diferencia. Y no estamos diciendo que nos separemos del mundo y hagamos tipo un monasterio, porque dice el Señor, no les pido que le quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Si somos luz, necesitamos alumbrar al que lo necesite. El problema es que a veces en vez de que ellos se conviertan a nosotros nos convertimos a ellos. Ese es el gran problema que siempre tenemos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 10 dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios. No según letra, dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 10. Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. Es el cuidado que tenemos que tener cada uno. Ahora, ¿qué es la sobreedificación? Y es ir poniendo ladrillo tras ladrillo sobre los fundamentos puestos. Pero ese no toca a nosotros. Como decíamos, ¿cómo voy yo mi carácter formando a la imagen de Cristo? ¿Cómo voy yo formando mi mente, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, a la mente de Cristo? Porque su palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero a veces mi mente no parece la mente de Cristo. A veces cuando hablamos del carácter de Cristo, ¿verdad? Su palabra dice que Él nos abrió su boca. Y yo lo último que hago es cerrar mi boca. ¿Cuál es el carácter que estamos teniendo en cuanto a la imagen de gracia del Señor? ¿Verdad? Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Porque habíamos dicho al comienzo que en la manera que el Señor transforma nuestra vida en este tiempo,
De eso va a depender cómo permanecemos. O retrocedemos o avanzamos. De eso va a depender. Porque cuando vemos en la parábola de que cuando decía el Señor Jesús sobre las dos casas que se edificaron sobre la arena y sobre la roca, dice que venían los vientos y se ponían con ímpetu contra la casa. Y así va a ser, hermano. Van a venir tiempos que con ímpetu van a venir contra nuestra casa. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Esa va a ser la diferencia. Para que cuando eso suceda, por eso dice, mire cómo sobreedifica. El versículo 12 dice, y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare, y ahí por eso hablaba el apóstol sobre de qué manera vamos a edificar, dice, hay oro, después que dice, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Cómo estamos edificando? ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, ¿de qué manera estamos sobreedificando este templo del Espíritu, este vaso de barro? Como decía, somos ministros de un nuevo pacto, ministros competentes, ¿verdad? Pero ¿qué tan competentes somos? ¿Verdad? Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Y el Señor nos insta, nos llama a que tengamos este cuidado. Porque si no hay una correcta edificación conforme al pensamiento de Dios, conforme a la gracia de Jesucristo, vamos a desanimarnos. Vamos a desanimarnos. Vamos a caer, vamos a tropezar. Vamos a ver todo mal las cosas. Ya vamos a encontrar problemas en la iglesia, en el hermano, en los hermanos, en el pastor, en lo que sea vamos a encontrar. Y eso no es gracia, hermano. Eso no es edificación, ¿verdad? Podemos entender entonces, de eso se trata la edificación, sobre qué fundamentos o valores vamos teniendo cada uno, ¿verdad? Y en qué manera, no solamente eso, sino en qué manera se transmite en nuestro entorno, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, ahí nomás, en el capítulo 10, nos dice el versículo 12, así que dice, el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. De eso se trata, de qué manera el Señor, porque tenemos las herramientas necesarias para ser edificados. Ahora, el Señor nos pide compromiso a cada uno para que podamos avanzar con pasos de fe. Vamos nuevamente a Colosenses para ir terminando. Colosenses capítulo 4 nuevamente. Como decíamos, vamos a dar solamente un pantallazo por lo menos para luego ir desarrollando seguramente en otra ocasión. Capítulo 4, ¿verdad? El versículos 5 y 6. Decíamos, primeramente, cómo somos edificados y cuál es el mensaje de gracia que damos con lo demás. Dice el versículo 5, Colosenses 4, 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad? Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si vamos a ver más adelante, ¿verdad? A veces pareciera ser que en nuestro corazón no hay tanta abundancia de gracia cuando reaccionamos a buena primera. Parece que nos cuesta andar sabiamente con los de afuera y no solamente sea nuestra palabra siempre sazonada con gracia, dice con sal, sazonada con sal, que sea siempre con gracia, ¿verdad? Para que sepáis cómo debéis. ¿Se imaginan? Si leemos bien el versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso quiere decir que ya hablé, pero si ya hablé, después me dice, para que sepáis cómo debéis responder. Porque la gracia nos enseña, hermano. Eso es sabiduría. Sabiduría no es saber todo. Sabiduría es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir sí, cuándo decir no. Sabiduría es saber lo que tu hermano necesita para decirle en el tiempo y momento adecuado. ¿Verdad? Lo mismo pasaba con Israel, ¿verdad?
Cuando se movía, decía, el tabernáculo, lo que llevaba la presencia de Dios, ellos se movían. Cuando se movía la columna 1, ellos se movían. Y hubo un momento que ya se movió y el Señor le dijo, ¿por qué no dicen a Israel que marchen? Ya es tiempo de marchar. Cuando nuestros ojos están en Cristo, esa sabiduría revelada nos hace ver en la forma que debemos marchar con el Señor, en la forma que debemos caminar con el Señor. Cuando vemos a Jesús, por ejemplo, el testimonio de gracia, ¿verdad? Cuando dice en varias partes del Evangelio, dice que todos se maravillaban de Jesús, de lo que conocía y de la forma que respondía, ¿verdad? Entonces, esa forma que nosotros tenemos de hablar, de responder, de ministrar esta gracia, ¿qué genera nuestro hablar en los demás? Porque ven cómo van desarrollando, dice, perseverar en la oración, orando con uno con otro, cómo el Señor tiene que abrir las puertas. Ahora, su palabra tiene que ser de esta manera, tiene que mostrar gracia, tiene que mostrar la salvación, el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera? ¿Verdad? ¿Será que nuestro hablar, nuestra forma de hablar en el Señor manifiesta gracia? Manifiesta misericordia, manifiesta paz, seguridad. En Tito capítulo 2, versículo 12, justamente dice eso, que la gracia de Dios ha sido revelada para salvación de todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos tiene que enseñar, enseñándonos que renunciando, dice, a todo lo mundano podamos vivir este tiempo, esta vida, justa, sobria y piadosamente. Pero la gracia nos tiene que enseñar. Y para que la gracia nos enseñe, debemos dejarnos ser enseñados por esta gracia. Porque ese es el problema, ¿verdad? Ahí está el problema cuando decidimos. ¿Qué solemos decir? Yo soy así. No, pero yo soy así. Y cierto es lo que digo, porque estamos hablando en qué manera mostramos o somos carta de Cristo. Y a veces cuando decimos o cuando estamos conversando, dicen, no, yo soy así, cierto es lo que digo, la verdad nomás digo. Y estaba leyendo, vamos a Proverbios rápidamente. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y el versículo 2. Justamente estaba meditando sobre esto y me encuentro con este versículo, anda si gusta y lento. Porque dice 18 de Proverbios capítulo 18 y el versículo 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia. Pero ¿qué dice? Sino que su corazón se descubra. Y dije, cuando yo digo, yo soy así, cierto, es la verdad nomás digo. ¿Será que eso es gracia? No. Ya, a veces ya voy a ir para oír la oía. Le ponemos cada cosa, ¿verdad? ¿Y será que está modificando? Y me dice su palabra, no toma el placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Es otra vez, yo. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? ¿Será que necesitamos recomendarnos a nosotros? Si somos ministros de un nuevo pacto, pero nuestra competencia no viene de nosotros, viene de Dios. Dios es el que produce, Dios es el que provee. Y a veces parece que necesitamos volver a creer este Dios que hizo los cielos y la tierra, decía justamente frente al concilio Pedro y Juan. Este Dios todopoderoso. Debemos volver, parece, a creer que este Dios puede hacer las cosas. Porque nuestros ojos ven solamente a veces miseria, a veces todo está mal. ¿Y será que es gracia eso? Y me dice su palabra, sino que en su corazón se descubra. El versículo 6. Y atiendan lo importante que es la forma en que hablamos los hijos de Dios. O la gracia que muestra justamente como hijos de Dios. Dice, los labios del necio, ¿qué dice? Traen contienda. Y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso, dice, son como bocados suaves, y penetra hasta las entrañas. Qué feo. O sea que, o es la palabra de Dios, dice, o es la palabra del chismoso, porque también penetran hasta las entrañas. Pero a veces debía ser la palabra de Dios que debía penetrar hasta partir las coyunturas y ir hasta el fondo y dar discernimiento al Hijo de Dios.
para que cuando ese corazón se llene de la palabra de Dios, salga por nuestra boca la palabra de Dios, la palabra de gracia revelada. Y para terminar vamos a Efesios capítulo 4. Habíamos dicho que solamente vamos a tocar por afuera. Efesios capítulo 4, el versículo 29. Ya para próximamente seguramente comenzar por aquí otra vez. Dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dos características. Primero, no tiene que ser corrompida, dice. Segundo, tiene que ser buena. Y además de ser buena, dice, tiene que ser de edificación. Porque a veces hay palabras buenas que no son de edificación. Y cuando edifica, siempre es bueno. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ese es el cuidado que debemos tener. Porque el versículo siguiente es lo que a veces más nos complica. Que dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Ese es nuestro cuidado en este tiempo, hermano. De que si yo tengo disponible la palabra de Dios y mi palabra, no que mi palabra tenga poder, pero mi palabra, si mi hablar manifiesta la gracia de Cristo, es para edificación. Si mi palabra manifiesta la virtud de Cristo y sale de un corazón amoldado conforme al corazón de Jehová, conforme a la palabra que está en él, va a ser para sanar, para restaurar y para mostrar lo que Cristo quiere llevar el mensaje en este mundo tan necesitado. Pero si no es así, puede serlo, en vez de que mis palabras den vida, mis palabras van a dar muerte, porque es posible también, ¿verdad? Entonces, nuestro cuidado delante del Señor. Porque luego tenemos el recurso del Espíritu Santo, y dice: no contristéis al Espíritu Santo. Si sale palabra corrompida de vuestra boca, el Espíritu Santo va a estar contristado. Y nosotros no podemos darnos hoy día el lujo de no tener disponible al Espíritu Santo con nosotros en su plenitud. No podemos darnos el lujo. Así que gracias al Señor. El hermano José, creo, mensajes atrás, estaba dando varios mensajes acerca de lo que aborrece Jehová, ¿verdad, hermano? De Proverbios capítulo 6 parece. Y me pareció muy interesante porque si volvemos a ver los mensajes y ver el desarrollo que el hermano estaba dando, encontramos que de las 7 cosas que aborrece Jehová, 4 tienen que ver con nuestra palabra y nuestra forma de hablar. Así que cuán importante es, ¿verdad?, que podamos tener en cuenta qué estamos mostrando en nuestra vida, cuál es el mensaje que estamos dando en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestro hablar, que es para la gloria de Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo. En este tiempo que necesitamos estar preparados, porque ya tiempo no sabemos si nos queda, ¿verdad? Entonces dice, redimiendo el tiempo hoy día. Que el Señor siga bendiciendo su palabra.